Entonces, cuando uno tiene estas componentes, que claro que las pinturas protegen y embellecen, sabe la composición de las pinturas y obviamente las pinturas de calidad de CIPA, uno dice, ok, entonces queremos proteger fachadas. Además, es importante considerar lo que hemos visto también, que las distintas formulaciones nos dan origen a un esmalte al agua, por ejemplo, con terminación sin brillo, o a un látex, ¿cierto? Con terminación mate, que algunos tienen cualidades de mayor cubritivo, mayor cantidad de pigmento, mayor cantidad de resina, que le otorgan propiedades distintas para distintos usos. Pero lo que nosotros queremos es justamente dar una solución en fachada, ya sea una fachada de ladrillo, de albañilería, ¿cierto? Fibrocemento, de madera, superficies metálicas. Yo lo que quiero es justamente evitar defectos. Es decir, dar la producción de decoración y evitar estos defectos que vemos acá, Sergio. Mira, se producen problemas de humedad, se producen problemas de descascaramiento, se engloba la pintura, se decolora la pintura. Entonces uno dice, ok, tengo que inspeccionar, quiero evitar estos daños que se producen en la fachada. ¿Qué debo considerar entonces? Las cuatro reglas que hemos visto con Margarita y con Sergio de que primero hay que determinar el tipo de sustrato a proteger. ¿Es hormigón, es albañilería, es madera? Determinar la zona de exposición y terminación. ¿Es terminación brillante? ¿Es una zona agresiva? Es importante preparar superficie. Y cuarto, aplicar los productos según la indicación técnica. Recordemos que como buenos maestros debemos siempre promover los elementos de seguridad, especialmente si vamos a inspeccionar fachadas que pueden estar en altura. ¿Por qué es importante el carnet de altura, Sergio? Porque la legislación hoy día, José, está muy en favor de la seguridad de los aplicadores, solicitando y exigiendo la obtención de una licencia para trabajar desde 1,80 m hacia arriba. Si trabajan nuestros maestros con más personal y lo suben a altura, también tienen que tenerle la debida licencia para acceder a sobre 1,80 m de altura para poder estar protegidos por la legislación. Y también es importante el uso de los materiales adecuados, sean pistolas, brochas, los distintos elementos de aplicación y para útiles de aseo, ¿cierto? Limpieza. En fachada, cuando uno dice, oye, especialmente estos días, Sergio, que nosotros no lo veíamos venir, como dicen algunos, pero fíjate que la lluvia provoca nuevamente daños de la humedad, ¿cierto? Efectos de capilaridad, efectos de la lluvia, ¿cierto? Efectos que van dañando un muro, van dañando una fachada que no está debidamente protegida. Y también otro de los daños que vamos a ver siempre en la fachada son las eflorescencias salinas, que los agentes químicos o la corrosión provoca esos daños en los materiales. También tenemos que saber cómo trabajarlos, ¿cierto? Porque está claro que no debemos usar el ácido, ¿cierto? En esta superficie. Y que nos vamos a encontrar también con problemas de adherencia como esta, Sergio, que uno ve que hay problemas de grieta, hay fisura, hay de nivelación, hay problemas de que si las pinturas se desprenden. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que falló acá entonces? Y eso es lo que hoy día vamos. Importantísimo, importantísimo, José, el diseño y la supervisión de la obra para que no nos queden este tipo de efectos. Y seleccionar, como tú decías en el punto número 2, el producto adecuado de acuerdo a las características que tienen los esmaltes sintéticos, los óleos, los látex, los esmaltes al agua, que son distintas. Si tú miras generalmente un paseo por el centro de Santiago, Sergio, te vas a encontrar con muchas situaciones como esta, en que lo principal que uno encuentra es que la pintura se descascara, o hay problemas de nivelación, o problemas de efectos de fisuras y grietas. Y es que justamente el daño que produce al estar en esas condiciones va a ser mayor cuando hay presencia de lluvia, va a ser mayor cuando hay obviamente humedad del suelo o humedad en la construcción, porque eso va a pasar hacia el interior de la fachada, al interior de la vivienda, al interior de las habitaciones, porque no está protegida adecuadamente. Entonces, por eso nosotros ponemos especial énfasis, si queremos proteger las fachadas y queremos evitar justamente estos defectos que vemos, es que obviamente debemos inspeccionar para hacer las correcciones y evitar estos daños, para así evitar todo esto que produce la humedad, la lluvia, ¿cierto? Los agentes contaminantes. Entonces, Sergio, lo primero que hay que hacer en una inspección de una fachada para evitar justamente estos daños es que reforzar, ¿cierto?
todo lo que son los cimientos, los sobrecimientos, para evitar los daños como estos. ¿Y qué debemos hacer en esos casos, Sergio? Y con los Siempre, muros es que perdón, ahí, y justamente como esto, porque aquí lo que vemos es que justamente en los cimientos o en esto debemos muy corregir. recurrente. Muy recurrente, como tú señalas, José, en las llagas o tendeles, que son las canterías verticales y horizontales de un muro de albañilería a la vista, hoyitos, oquedades, nidos, grietillas, hay que taparlas. Es casi más importante taparlas de manera previa, ¿cierto? A la aplicación del esquema que vayamos a poner en un tono semi-translúcido, ¿cierto? O en un tono lleno. Lo propio los alféizat, la parte de abajo de las ventanitas, del vano de las ventanas que van en pendiente para que el agua no se apose ahí, siempre tiene daños, siempre tiene oquedades, siempre tiene fisurillas o huequitos donde va a ingresar el agua que vuelve, en vez de caer al suelo, vuelve con el viento normalmente e ingresa por ahí. Encuentro de marcos de ventana con los muros, también que estén bien selladitos para que no nos ingrese el vapor de agua del exterior. Entonces, a nuestros maestros y maestras, lo primero que debemos hacer es justamente que inspeccionar la fachada y hacer las correcciones, porque si nosotros pintamos directamente esto, vamos a tener defectos. Por eso es importante lo que indica Sergio, cómo corregir estas imperfecciones que ocurren en las canterías, en los alféizares. Y ahí, digamos, lo que comentaba Sergio, lo que son las llagas y tenderos, digamos, es que especialmente las fisuras, ¿cierto? O las grietas por donde puede pasar el agua, debemos El, corregirlas. lo que ocurre ahí, José, como tú señalas, el recubrimiento que elijamos no ingresa, no llena, no satura el hoyito, la oquedad, el nido, el huequito, la grieta, no la llena hasta el fondo, ¿cierto? Como lo hace un mortero de nivelación apto. No, no, a veces hay algunas recomendaciones, ¿cierto? De algunos aplicadores que usan mezclas de adhesivos de cerámico con algún tipo de otro elemento. En la práctica, un mortero de nivelación y relleno es la alternativa adecuada para estos nidos, estos poritos. Y luego vemos, ¿cierto? El trabajo, el que vamos a aplicar como protección final a la superficie. Ahora, si yo tengo un muro como esto, Sergio, en el cual obviamente está el riesgo, digamos, de que la humedad pueda infiltrarse, porque no está terminado adecuadamente, por la arena que se usó, por el mortero, que hay fisuras, que hay grietas, ¿cómo puedo hacer un ensayo para nuestros maestros de primera, ¿cierto? Decirle, hagan este ensayo para ver que realmente está filtrando o está pasando la humedad al interior, para que nos puedas Un comentar este ensayo, tremendo, Sergio. un tremendo alcance, José, usando simplemente esta pipeta. Está disponible en el comercio, jefa, ¿cierto? Exacto. Es una probeta Carter, pero es de control de calidad, nada más, porque ahora se hacen las pruebas para ver la impermeabilización o la hidrorepelencia solo en universidades o en De institutos acuerdo. certificados. Pero es un parámetro muy importante, Pero José, es de jefa. calidad, Sí, sí o sí. claro, si la pusiéramos, José, en la foto de abajo, en ese nido, en esa oquedad que tiene la cantería, al sellarla con la plasticina y agregarle los 5 ml de agua, claramente el agua se va a ir hacia adentro. Ni siquiera vamos a poder llenarla con la pipeta. Entonces, esta pipeta Karsten es un medio para nosotros presentarnos a la inspección, a la recepción de la obra con toda la seguridad que todos los posibles, las vías de ingreso de humedad o de agua están obturadas, están cerradas. Es un medio de ensayo muy, muy, muy adecuado. Y por eso, obviamente, reiteramos que cuando queremos hacer justamente un proyecto, queremos cotizar un trabajo, debemos obviamente realizar la inspección, ya sea visual o con algún método que nos permita, ¿cierto?, evaluar en cierta medida si hay filtraciones, si hay fisuras, si hay una absorción de agua, porque vamos a poder pintar, pero después va a haber igual un tema de humedad que nos va a dañar el interior. Por eso es importante hacer las debidas correcciones antes de aplicar un esquema de pintura. Y lo que mencionaba Sergio, porque también es fundamental, ¿cierto? Que tanto los muros, las canterías, el tema de los cimientos, y que también lo hemos reforzado durante todo el año, es decir, primer paso es lo fundamental, los cimientos, ¿cierto? ¿Cómo, y los sobrecimientos, cómo poder impermeabilizar adecuadamente? Una muy buena forma, José,
de reforzar la hidrofugación, la protección, ¿cierto? El bloqueo del paso del agua que está en el jardín, producto de la lluvia, porque hay napas abajo, porque la temperatura es baja en el invierno, ¿cierto? Y eso no se evapora como en el verano, es reforzar la hidrofugación con el Cipasem sellante, que es un mortero cementicio que se mezcla a igual cantidad con cemento, 1 kilo de mortero, 1 kilo de cemento, 20 kilos de mortero, 20 kilos de cemento, paleteados con taladro, con un fierrito con pata de gallo o un mezclador mecánico. Y la magia que se aplica, José, en una sola capa es elastomérico, impermeabiliza con brocha o rodillo. No hay que allanar, no se requiere una mano de obra mayormente especializada. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque cuando hablamos justamente de las pinturas que tanto protegen como embellecen, lo fundamental es proteger de los daños que va a producir la humedad, la intemperie. Y la manera de protegerlo es que en esa barrera esté obviamente bien conformada. Y para que esté bien aplicada, debemos realizar todas las correcciones para evitar un daño hacia el interior. Entonces, revisar las canterías, revisar los cimientos, revisar los sobrecimientos, de manera que tener todo óptimo antes de Y ir la, y a la la cadena, terminación. José, que tú nos muestras ahí, el encuentro de la cadena con la albañilería, pero siempre es un punto de riesgo. Y ahí, cierto, el agua se aposa y va ingresando hacia el interior nuevamente. Entonces, verificar exactamente que eso no quede homogéneo, que quede parejito, que no tenga nidos ni nada por el estilo. Y al igual como mostramos que es parte de la preparación de superficie y de la aplicación de la pintura en que uno tiene que eliminar las sales cuando son superficies nuevas, es fundamental también porque la medida que nosotros no eliminamos estas sales o los otros agentes contaminantes que pudieran haber como desmoldante, estamos creando problemas de adherencia. Y al no haber una adherencia adecuada, como en la película, ¿cierto? En la superficie, no va a estar la protección, se va a desprender, se va a descascarar. Y eso va a generar que por ahí se infiltre el agua, la humedad, los agentes contaminantes y finalmente provoque el daño hacia el interior. Ahora está claro que hay que eliminar las sales, ¿cierto? ¿Y con qué la eliminamos? Como pregunta de siempre, Sergio. Mientras nuestros maestros y maestras de primera de CIPA nos apoyan, nos acompañan en esta reunión, ¿cierto? Con sus tendencias, si ellos han hecho este trabajo, si han eliminado sales, con qué medios lo hacen, cómo preparan la superficie, señalar que la verdadera importancia no está en el método, está en la eliminación de las sales. Uno es muy bueno, el otro muy malo, lo vamos a analizar a fondo. Pero si no eliminamos las sales, José, vamos a aplicar sobre un producto que está suelto. ¿Qué dicen Y nuestros el, maestros y maestras? ¿Con qué lo están eliminando las sales? y el ¿Con ácido o producto, con agua? al formar película, se va a desprender y en la cara de contacto va a venir con todos los residuos blanquitos adheridos. Entonces, esa es la razón. Ahora, el método, don Fernando nos dice con detergente. Mucho gusto en saludarlo, Fernando, nos acompaña permanentemente. Muy amable usted por su tiempo. Detergente. ¿Qué opinan los demás? Agua y detergente, corre ya, le agrega agua con detergente. A los que le haya tocado eliminar sales, ¿cierto? O los que tuvieran que efectuar un trabajo en fachadas nuevas y hubieran estas eflorescencias, estas pelucillas blancas, ¿con qué las eliminarían? Agua y detergente, como señala don Fernando, agua potable o una solución de ácido muriático. Acá lo fundamental, ¿cierto?, es eliminar las sales para justamente lo decir que al no eliminarla, generamos problemas de adherencia, nos damos la protección y vamos a tener todos los daños que hemos visto, digamos, hacia el interior. Ahora, lo Exacto. recomendable siempre, ¿cierto, Sergio? Es que uno dice varias opciones, tiene agua, tiene ácido, ¿cierto? Pero para esto, lo recomendable siempre es utilizar el ácido por ningún motivo, solamente agua potable para eliminar las sales. ¿Por qué razón, Sergio, para que nos vuelvas a recordar por qué no Hay, debemos utilizar hay ácido? cuatro, hay cuatro potentes razones, José, más allá de la polémica. Hay cuatro poderosas razones que son: la primera,
el ácido muriático, de lo más grave a lo menos grave, detiene el proceso de fraguado. Mira, Saldivia Oliver dice que con vinagre, pero antes de eso limpiar bien la superficie, pero nunca usar el ácido. Él no está perfecto, no está de acuerdo con el ácido. Ahora, si quemamos antes de los 28 días del fragua, José, detenemos el proceso de fraguado, ese estuco no va a madurar, no va a tener la resistencia mecánica o al impacto que debe tener. En segundo lugar, el ácido va a quedar en el interior y va a hacer brotar, va a hacer aparecer y va a hacer subir desde el suelo las eflorescencias cuando el muro se moja por el efecto del invierno o de la humedad que hay propia en el piso. El tercer punto que es tan grave, José, como dejar las sales, es que el ácido ataca químicamente al cemento, lo elimina y deja la arena suelta. Ya no vamos a tener sales, porque sí, el ácido sí elimina las sales, las remueve, pero junto con ello me come el cemento, que es el ligante de la arena. Al no tener cemento, ¿cuántos granitos de arena me quedan sueltos, José? Y sobre eso se va a pegar el esquema que pongamos, que vamos a definir más adelante, y cuando se desprenda, toda la cara de contacto va a venir llena de arena. Y finalmente, el ácido, al quedar en el interior e ir profundizando, ir avanzando, va a generar un daño efectivo, un daño, va a oxidar, ¿cierto? Todos los elementos metálicos que hay dentro de esta estructura de hormigón. Mallas, ¿cierto? Pilares, cadenas, va a generar y van a empezar a exudar el óxido, el producto de corrosión, y eso puede llegar a daños impensados. Entonces, recordar que debemos justamente reforzar la impermeabilidad en los cimientos y sobre cimientos, debemos revisar la fachada por los daños que pueden haber en las canterías, debemos también eliminar las sales, ¿cierto? Y si hay superficie antigua, remover la pintura suelta, siempre pensando en que tenemos que lograr una buena adherencia. Si yo quiero aplicar un sistema de recubrimiento, una pintura, una textura, debo lograr un buen anclaje y para eso debo aplicarlo sobre superficie que esté bien adherida. Todo lo que es pintura Una, suelta, eliminarla. un alcance importante, José, en general, el detergente no va en fachadas porque no hay grasa ni aceite. Como tampoco recomendamos los hidrolavados porque en nuestra experiencia nos basta y nos sobra con una presión normal de red pública, un escobillón de preferencia de barrera exterior que son maduros y sobre ello recortar un tercio la cerda de este escobillón para que quede todavía más abrasivo y ir aplicando el agua junto, amarradita al escobillón para ir removiendo, ¿cierto? Hasta terminar toda la superficie. Es un método efectivo, no es preciso, no requiere un impacto, un ataque mecánico al estuco que podría pasarse de lo que puede resistir. Entonces, no elimina más un golpe a presión, sino que debemos removerlas. Y obviamente si hay hongo, si hay alga en un muro, hay que eliminarlo, ¿cierto? Porque si no lo elimino, al tratar de hacer una reparación, al tratar de pintar, voy a seguir, esto se va a seguir propagando. Y ahí la pregunta nuevamente, ¿con qué debo eliminar estos daños producidos por hongo, por algas en los muros? Especialmente en muros que están obviamente muy mal mantenidos, ¿cierto? ¿Con qué creen Así nuestros es. amigos? ¿Con ácido, con detergente, con cloro? ¿Cuál sería la opción que ven ustedes para poder eliminar esto? ¿Quién nos puede responder a través del chat ahí, digamos, con qué lo están eliminando? ¿A quién le ha tocado encontrarse con este problema? Porque Eh, obviamente yo no puedo llegar y pintar directamente acá. Debo obviamente eliminar previamente los hongos. Hay que llegar a fondo, sin duda. Una ¿Y con qué, alternativa, José, y con qué lo elimino, eh, Fernando? ¿Con ácido, con cloro, con detergente los hongos? Lavar el cemento con cloro, con agua y agua y detergente. detergente. Lo único eficaz para esto, obviamente el ácido muriático está descartado, ¿cierto? Porque el ácido muriático es un producto químico. Viene eh, y viene del análisis anterior, entonces la práctica está fuera de concurso, digamos. el detergente elimina todo lo que son las grasas, ¿cierto? Para cuando hay superficie que fachadas que pueden estar con problemas, digamos, de suciedad, con agentes contaminantes, que puedo eliminar con detergente.
pero lo eficaz para esto es solamente aplicar cloro doméstico. En algunos casos fungicidas especiales, ¿cierto, Sergio? En la práctica, José, claro, cuando la invasión de algas o hongos es muy grande, entonces ya requerimos de algo más efectivo, de un elemento que mate claramente, hasta las esporas las elimine de raíz y podamos poder poner nuestro esquema, ¿cierto? Que también va a tener que contar con un aditivo fungicida, ¿de acuerdo? Si nos devolvemos un poquito, ¿cierto? A lo que nos enseñabas tú, José, de la composición de las pinturas. Por lo tanto, es muy importante la participación de la resina, de los pigmentos y de los aditivos. Si es En- granito o marterina, don Fernando, claro, en efecto, hay que sacar todo lo que esté suelto, mal adherido, y lo que esté bien adherido, pero en los intersticios, los recovecos, escobillar con escobillas de punta de ropa o escobillas, o este mismo escobillón de eliminar las sales también nos sirve para ir, ¿cierto? Pero reitero, el jefa, en el caso de las texturas, podría darse un hidrolavado, pero con una presión baja, ¿no? Bien baja o si no con escobilla más Correcto. agua de la llave. Si lo más importante es lavarla bien, incluso de repente uno sopletear primero y después lavar para sacar el polvo y así no se forma el hollín. Tú dices sopletear con aire, ¿no? Sopletear con aire. Correcto, para que no lo asocien a sopletear con llama. No, no, sopletear me refiero a sacar con aire comprimido, Correcto, obviamente exactamente. no tan fuerte, pero para sacar todo el polvo que hay, sobre todo en las partes horizontales que se juntan mucho y después lavar. Entonces tenemos para eliminar las sales, Sergio, agua potable. Para eliminar hongo y algas, cloro doméstico. Si hay presencia de Partiendo por grasa, ahí, correcto. utilizamos detergente. Ahora también nos vamos a encontrar, ¿cierto?, en fachadas que tenemos defectos como estos. Y ahí, por eso es importante, yo no debo pintar directamente en este tipo de superficie. Debo remover la pintura suelta, debo lijar para mejorar la adherencia. Y obviamente no debo usar pastas tradicionales, debo usar pastas que sean exclusivamente para, obviamente, para fachadas o pastas especiales. Si no, voy a tener problemas como esto, que se va a desprender y va a tener daño. Y cuando tengo Por superficies como esta, mucho, disculpa, Joselito, por mucho que diga pasta para exterior, el ideal es trabajar con morteros de nivelación, morteros con resina, morteros especialmente pensados para resistir el paso del agua y no remojarse, no reblandecerse con cuando el agua pasa, o el grano, o la textura, ¿cierto? O pasa el esmalte cuando es una terminación lisa. Entonces, mm, maquillar, nivelar o emparejar siempre con morteros adecuados, tipo Cipacén base Coat de Cipa, para poder obtener una buena protección. cuando tengo superficies como esta, debo nivelar, debo reparar esos orificios, ¿cierto? Y para eso obviamente están estos cipacén, ¿cierto? Que tú dices que un basecoa o un cipacén estuco para justamente nivelar, para tapar esos defectos en la fachada. Y si tengo Así obviamente es. reparada la fachada, y para obviamente no tener problemas de adherencia como esto, aunque la pintura se desprende, porque esto es lo que queremos evitar, ¿cierto? Problemas de adherencia, ahí viene el uso de los sellantes acrílicos. Y por eso la recomendación, porque el sellante acrílico, al sellar la superficie, ¿cierto? Va a mejorar la adherencia, va a mejorar la nivelación, voy a lograr un buen promotor de adherencia. Entonces, por eso, si bien es un producto más, es una mejor terminación en la cual yo voy a asegurar que la pintura no se va a desprender de la superficie que estoy aplicando. Recordar, José, que los sellantes acrílicos están pensados justamente para eso, para imprimir, para actuar como puentes de adherencia, no en perjuicio, son distintos de los látex. El látex, como señalábamos recientemente en su composición, tiene poca resina porque de terminación mate, si su terminación es mate, ¿cierto? Pero tiene una buena cantidad de pigmento, lo que lo hace tener un muy buen poder cubridor para en las zonas secas de interior, living, comedor, dormitorio, pasillo, ¿cierto? Dejar los cielos niveladitos y muy parejos, muy planitos. Pero ese gran poder cubridor que tiene es sólido, es pigmento, polvito, que no me va a generar un buen puente de anclaje. En cambio, estos tienen más resina que los látex, pero menos pigmento. Entonces, tienen una función de agarre muy importante. Son un seguro para el esquema final en cuanto a la adherencia, José.
Y especialmente uso sellante acrílico cuando uso textura. Debo usar sí o sí sellante acrílico cuando aplico una terminación texturada. Otro de los defectos que también ocurre, Sergio, es cuando yo planifico un proyecto y obviamente debo utilizar un mismo lote o una misma partida, ¿cierto? Especialmente en la parte, digamos, directa, digamos, en la cabeza, digamos, o en la fachada directa. Si yo mezclo distintos lotes o distintos productos, voy a tener diferencias como esta. Entonces, este es un defecto que debo evitar, especialmente si estoy terminando y la obra se está ensuciando, por ejemplo, por polvo o contaminación, voy a tener, lo termino después de un tiempo, voy a tener diferencia de tono. Entonces, es importante que se hagan los proyectos planificados por cara, por fachada, ¿cierto? Con la pintura adecuada. Así es. Y obviamente, o tengo fachada, debo proteger, como dicen con el maestro de Zipa, con un esmalte al agua semibrillo, con un esmalte al agua satinado, con una fachada cubriente, ¿cierto? Con algunos casos acrisint que para techos, sin calún, pero con productos que son para fachadas. Y cuando hablamos justamente, ya que nombramos acrisint, uno de los defectos que ocurren y que se nos va, ¿cierto? A veces, cuando a veces la plancha de zinc calún no la protegemos adecuadamente. Y pasa el tiempo y la plancha se oxida. Entonces lo que queremos hacer es justamente evitar este daño, evitar que la plancha de zinc alum se oxide. ¿Y cómo lo evitamos? Aplicando agricin. ¿Y por qué es que aplicamos agricin? Porque es la terminación, José, es el esmalte de terminación que va a proteger valga la redundancia, la protección anticorrosiva que trae una plancha que en la práctica, como señalan las laminitas de color ahí, ¿cierto? Es un acero. Primero que nada, es una plancha de acero, estimados maestros de Zipa. No es de galvanizado, no es de 100 ni de 100 alum. Es una plancha, una lámina de acero que se galvaniza a través de un proceso determinado, que es cierto, el zinc es el galvanizado y se le agregan sales de zinc, y el zinc alum, sales de zinc y de aluminio, que es sigue siendo una protección anticorrosiva, como el fierro de la reja de la protección le ponemos el anticorrosivo y después el esmalte. En este caso el esmalte que va a proteger a esa protección anticorrosiva, ¿cierto? Del ataque del sol y de la humedad, es el AcriZinc, que es un producto, es un esmalte del agua elastomérico, tiene la capacidad de contraerse y dilatarse de acuerdo al requerimiento de temperatura al que está sometida la plancha de techo, y va a andar espectacular, ¿cierto? Pero para prevenir lo que tú nos mostrabas recientemente, José, que esas planchas de la lámina anterior, si no tienen hoyo, todavía se podrían recuperar, pero ya no habría que usar el Acrisin, sino que usar un esquema anticorrosivo en base a un esmalte anticorrosivo, o por separado 2 manos de anticorrosivo más 2 manos de esmalte de terminación. Pero para evitar eso, ¿cierto? Plancha idealmente nueva, protejámosla con Acrisin. En nuestra región, o desde La Serena hasta Temuco, en nuestra experiencia, José, de octubre a marzo, no de marzo a octubre, para que el porcentaje de humedad no sobrepase el 50%, que es el requerimiento clave del producto de la Acrisin para poder formar su película y no reblandecerse y chorrearse y caerse al suelo. Y justamente acá hablamos justamente de la acrisин, que es un producto de tipo acrílico, ¿cierto? Que es recomendable para superficies alcalinas como zinc alum. Es que otro de los defectos que debemos evitar en las fachadas es cuando a veces pintamos con productos de tipo alquídico, ya sean planchas de zinc alum o muros de hormigón, y vemos este defecto que ocurre que la pintura, ¿cierto? Por temas de saponificación, se engloba, se desprende, y es porque no son compatibles ese tipo de pintura con superficie alcalina, como tal como le dijimos, el muro de estucado o de zinc alum. Para ellos son los productos de tipo acrílicos. Entonces lo que hay que hacer es que en este tipo de superficie evitar esa purificación que vemos. Mira, justamente ocurre en el Santiago antiguo, ¿cierto? Cuando usaban bastante óleo, ¿cierto? Eh, o otro tipo de productos, digamos, que provocan esta saponificación que se desprende, se cascara todo. ¿Qué podemos recomendar como un producto bueno de terminación para cuando tengo superficie y quiero dejar como una terminación brillante como un barniz, ¿cierto? En muros de albañilería?
¿qué producto podría pensar, Sergio? Porque no puedo usar un alquídico en estos casos, ¿cierto? No podría usar un En barniz efecto, marino. exactamente, José, un barniz marino, no porque al ser alquídico, sintético o al aceite, independiente que sea soluble en agua o soluble en agua ras, sigue siendo un sintético, un alquídico y va a ser incompatible con el ladrillo y la cantería, que son cementicios, por tanto su pH es alcalino y no hay marca que pueda adherirse directo. Para ello están los productos, ¿cierto? Esmalte sintético, con Fernando, tampoco va a pegar ahí, porque sigue siendo un alquídico. Por eso es importante anotarlo, si es preciso, estimados maestros de CIPA, los alquídicos sintéticos o al aceite son los barnices marinos, los anticorrosivos, los esmaltes sintéticos, semibrillo brillante y los óleos opacos, semibrillo brillante, son alcalinos y no pegan en estucos, ladrillos, enchapes, planchas de techo, llámese galvanizadas, zinc o sin alum, planchas de fibrocemento ni siding de fibrocemento. No adhieren para, en este caso, José, tener una protección con un color hermoso, con una buena protección, una buena terminación semibrillo, idealmente waterproof de CIPA en los colores que están dados para exterior. En la Y, tam- protección semitranslúcida, y también tenemos nuestro amigo invitado, ¿cierto? El Chico Rufín, también plástico T15, también puedo utilizar para echar de ladrillo, también lo puedo utilizar. en tonos, En en tonos, tonos, en color. José. Claro, claro que sí. Entonces, uno de los defectos también que más ocurren siempre en las fachadas es cuando se agregan productos de tipo alquídico, ya sea esmalte sintético, un barniz marino, ¿cierto? En superficie alcalinas como albañilería o estuco. Ahora, ¿qué podría hacer, Sergio, para, si yo quiero igual un esmalte sintético, una fachada, qué debería colocar primero y así no tener ese daño, esa ponificación que se produce con los productos alquídicos? Perfecto, don Fernando. Un sellante, un sellante acrílico, no hidrorrepelente, sino que un sellante acrílico tipo de CIPA, ¿cierto? Y sobre él, que es acrílico, emulsionado en agua, al día siguiente ya ponemos el sintético arriba del sellante acrílico. Esa combinación del acrílico con el sintético va a dejar la superficie como el cliente quiere, sin inconveniente para... Don Fernando, es sellante acrílico. Efectivamente, uso un sellante acrílico, yo podría colocar un alquídico, ¿cierto? Como Sí, terminación. Pero nunca un alquídico directo a la superficie alcalina porque va a tener esos daños que se va a saponificar y se va a desprender la superficie. es un puente de adherencia, don Fernando. El sellante acrílico actúa como puente de adherencia, ¿cierto? Me va a firmar a la terminación, que sería el esmalte sintético, brillante o semibrillo, da lo mismo, u óleo, ¿ok? Pero va a quedar agarradito a la superficie, al sustrato, y no me va a generar la incompatibilidad, y esto me va a funcionar bien. Esta combinación de resinas nos va a generar lo que el cliente o usted mismo puedan querer, ¿cierto? Para sus casas, sus fachadas de ladrillo. También hay otros productos Sergio, que también puedo aplicar en superficies como cierto hidrofugante, cierto de Zipa o Chico Dry, también cuando se quiere una terminación de tipo natural, que también es una opción también para los que quieran. Exactamente. Chilco Dry es una alternativa que va en superficie, ¿cierto? En enchape, el ladrillo princesa, ¿cierto? Nada muy poroso, ladrillos fiscales, no hay ninguna posibilidad, ¿ok? Ninguna porque el producto no logra llenar todo el porito, englobarlo, envolverlo entero para que el agua cuando ingrese resbale. Tan solo estucos, ¿cierto? De una porosidad fina, ladrillo princesa y en Chapes también anda bien. El Chilco Dry, que se aplica de arriba hacia abajo en una sola mano, no de abajo hacia arriba, ojo, porque empieza a actuar muy rápido. Y el hidrofugante y repelente de Zipa también. Y otro de los defectos también debemos evitar es que no tenemos productos ni debemos recomendar productos para planchas de OCB, ya que estas son de tipo constructivo. Recuerda que son planchas, son partes de madera que están prensadas
con adhesivo y por lo cual no se deben pintar. Ni, Son ni con solamente producto, constructivos. ni con producto en base a agua, José, ya que los chips pueden ser de maderas tánicas como roble, coigüe, alerce y van a sangrar. Ni con productos base solvente, porque como tú señalabas, puede dañar al adhesivo que pega estos chips. Raya para la suma, como se dice en buen chileno, y tú lo señalas claramente en el centro de la lámina, no pintar sobre tableros OSB, en nuestra experiencia. Si alguien lo recomienda es otro tema. Sí, al menos en nuestras marcas no recomendamos productos No, porque el mismo fabricante nos dice que el son de tipo constructivo, no son de terminación. jefa José es una buena alternativa, ¿cierto? Que se consulte con Lucian Pacific para que tengan la opinión directa del proveedor. En los catálogos dice claramente que no son Ok. pintables. A consideración, jefa, que es una plancha que el proveedor garantiza por un periodo determinado de tiempo, ¿cierto? Y 15 la años la manipulación garantía, inadecuada anula la garantía. los 15 años. 15 años a cambio de hacer las cosas como el proveedor lo señala, que es lo más recomendable, ¿no? Cuando tenemos una terminación texturada, ¿cierto? Que además de proteger y embellecer la superficie, también da un diseño, ¿cierto? Está claro que también debemos usar especialmente un sellante acrílico antes de texturar, porque obviamente es un buen promotor de adherencia para la cantidad de kilos por metro cuadrado. Y la forma de aplicar las texturas, ¿cierto, Sergio? La hemos visto en fachada, que puede ser con llana platacho, con rodillo, con pistola especial para texturar. Pero justamente, y volver a reiterar que para evitar lo primero, digamos, es que hay que aplicar un sellante acrílico antes de texturar para así tener una buena adherencia en la Eh, superficie. es clave, tu recomendación es muy, muy importante y clave, es clave, José, porque si sellamos con esmalte al agua, wow, como un semibrillo que tiene más resina que el satín o el mate, ¿cierto? Va a resbalar la textura y como es una masa importante, con el grano y todo, y más el pigmento, ¿cómo va a firmarse? Y tú señalabas un dato re importante, José, para nuestros maestros de CIPA. Si una tineta cubre de 24 kilos, cubre 8 metros, significa que estamos metiendo 3 kilos de peso a cada metro cuadrado. Hay que tener bracitos buenos para firmarla, ¿no? Y eso, ese efecto adecuado, positivo y efectivo lo proporciona el sellante acrílico, sí. Y ahí también nos vamos a encontrar en CIPA con varias alternativas, ciertos productos que son algunas texturas tradicionales, ¿cierto? Algunos distintos tipos de granos, grano fino, grano medio, un grano azúcar o un grano grueso, algunas que son cualidades repelentes y otras que son más especiales, es decir, que son más flexibles. Ahora, ¿qué me permite? Y con distintos tipos de texturas, ¿cierto? Algunas base solvente, otras base agua. ¿Cuál es la gracia? Que algunas texturas de tipo elastomérica, Sergio, me permite simular esa microfisura. ¿Y esa dónde la puedo aplicar, Sergio? Las texturas elastoméricas en esos muritos que tú lo señalas ahí, por ejemplo, en la imagen que tienen estas microfisuras, ¿cierto? Que en el caso de la izquierda, la textura, la cipalina convencional o tradicional, por así llamarlo, no tiene la capacidad de moverse junto con el trabajo del muro, entonces se va a quebrar y se va a marcar sobre la textura. A cambio de la foto de la derecha, José, la microfisura sigue donde estaba, pero no se trasunta a la superficie. Lo disimula muy, muy bien, lo resiste muy bien. Terminación también para el sistema AVE, ¿cierto? Como Finish, los sistemas estos que se usan de aislación en las fachadas de las casas o edificios. También en ampliaciones previo tratamiento adecuado, ¿cierto? De las uniones en planchas de fibrocemento que vayan sobre empalizada o sobre vulcometal. Y en fachadas de madera también uno de los clásicos defectos que ocurre es porque no seleccionamos adecuadamente un producto, ¿cierto? O la adecuada preparación de superficie, porque recordemos que para que un producto funcione en la madera tiene que estar limpia, lijada y seca, ¿cierto? Para evitar problemas de adherencia, problemas que se cascara, ¿cierto? O se ampolla, ¿cierto?
con los productos que agregamos. Entonces, debemos limpiar, debemos lijar la madera y tiene que estar seca. ¿Qué defecto, cierto, Sergio, cuando yo aplico sobre madera húmeda puede producirse en una fachada? Primero, ¿cierto? La adherencia complicada. Si el producto es soluble en agua, no va a secar adecuadamente porque tiene agua de afuera, de la humedad propia del ambiente en el que vaya a trabajar, y le viene el agua por la espalda. Si es un solvente, va a reaccionar de manera negativa igualmente. Entonces, debe estar seca la madera. Y ahí obviamente tenemos dos tipos de Idealmente, productos. idealmente, José, ambientada, concepto que no manejamos en nuestro país. Lamentablemente compramos la madera en la mañana y el trayecto de donde del proveedor a la obra, y la instalamos al tiro, la anclamos y la trabajamos inmediatamente. No le damos tiempo a la madera a tomar las condiciones ambientales del lugar donde va a trabajar. Es un proceso importante que, si se pudiera, recomendamos ambientarla, ¿cierto? 2 semanas, un mes, 2 meses, lo que más podamos, bajo techo, aunque esté afuera, pero bajo techo, para que la madera tome las condiciones del medio ambiente en el que se va a desenvolver de aquí en adelante. Y aquí también es importante considerar que para una buena, ¿cierto? Para evitar defectos, ¿cierto? En las fachadas de madera, es que seleccionar adecuadamente, según la zona de exposición, si utilizamos un barniz o utilizamos un stain. Está claro que los barnices, cuando están expuestos al exterior intemperie, ¿cierto? Se van a descascarar. En cambio, el stain, como el Cipacor, va a tener un mejor comportamiento porque no forma película, no se va a descascarar como ocurre con los Es, barnices. es importante, José, agregar a tu recomendación, que es muy clara, que es muy perentoria en la práctica, ¿cierto? El barniz marino está formulado para dos de las exposiciones habituales de la madera, no para las tres: interior y exterior. Exterior es distinto de intemperie. Intemperie es la madera que está expuesta directamente al sol, a la humedad, a la lluvia, al viento, a la arena, en el caso de una zona costera, obviamente, ¿cierto? Exterior es todo, hasta puede ser bajo un alero, bajo un techo, un toldo, un tapacán, ¿cierto? Anda muy, muy, muy bien, ¿cierto? Don Fernando, el Chipacor, como repelente, jefa, no, ni es un puente de herencia. El Chipacor es un No, el impregnante de Cipacor se coloca terminación, directo, directo, directo y no va porque nada sobre no él. forma película. Entonces, ¿qué ocurre, José? ¿Por qué se ampollan los maestros? Si tú te devuelves un poquito la lámina anterior, José, esa, mira, José, la foto que tú, clarita, una foto maravillosa que tú nos regalas en esta reunión. El barniz ampollado, desprendido, quebrado. El barniz tapa el poro de la madera empieza a acumular vapores debajo de él. Como no tiene pigmento, no tiene una buena protección UV, el barniz empieza a fisurar, la madera se moja, y como una de las características, ¿cierto? Del sintético, el alquídico barniz marino, es que es rígido. Y como la madera se contrae, el barniz se quiebra. Por eso se ampollan todos los barnices marinos que van a la intemperie. Cipacor, la contrapartida del barniz marino, penetra en la madera, no forma película, la madera permite que respire, no acumula vapores, no se quema y no se descascara. Entonces, comparativamente, no son parejos, no son uno sobre el otro ni el otro sobre el uno. Ambos son productos distintos que cumplen una función para interior, exterior e intemperie. ¿Ok? Eso es parte, obviamente, de las reglas que presentamos siempre, que uno debe seleccionar, obviamente, según la terminación, ¿cierto? Según la zona de exposición. Uno elige o un barniz o elige un stain, considerando que los stain tienen un mejor comportamiento, además de interior y exterior, a la intemperie. Esa es la diferencia, pero nosotros siempre elegimos o aplicamos un barniz o aplicamos un stain. Así es. Y obviamente cuando tengo esta carpintería en madera, la forma de aplicar un barniz es distinta a la forma de aplicar un stain. Y yo cuando aplico, obviamente también en las partes que tengo metales, pues sobre todo los clavos, los tornillos, ¿cierto? Debo evitar obviamente la reacción que ocurre, ¿cierto? Obviamente con las maderas. Y en algunos casos se producen, ¿cierto? Esas figuritas, esos
esas manchas, ¿cierto? Que algunos llaman lágrimas del diablo, ¿cierto? O algunas manchas, o la forma de aplicación que quedan como lágrimas o, o manchadas en la superficie porque no apliqué adecuadamente o no preparé adecuadamente la superficie. Otro de los defectos que ocurren en fachadas, Sergio, cuando a veces no planificamos los trabajos, estamos en superficie que tenemos un poco de estructura metálica, con una fachada de textura, entonces obviamente pintamos, pero después tenemos que proteger la parte metálica y fíjate, el óxido, la corrosión como mancha nuevamente la fachada. Entonces, planificar, ¿cierto?, los trabajos, ¿cierto? Ahí debimos haber lijado bien, haber protegido eso y después haber hecho terminado la terminación con la fachada. Correcto. Recordando un poco, acuérdense que a pocos días estuvimos hablando un poco de los esquemas anticorrosivos. Entonces también es importante, ya que evitamos, justamente estamos hablando de cómo evitar los defectos que ocurren en la fachada, es que debemos siempre eliminar los óxidos de pintura. Debemos siempre lijar nuestra soldadura si queremos aplicar un esquema anticorrosivo. Y a su vez, evitar los defectos como la limpieza adecuada, el tiempo entre manos, la aplicación del esquema anticorrosivo para así evitar los defectos que ocurren cuando a veces no tenemos la protección adecuada. ¿Por qué es importante el tiempo entre manos, Sergio? Porque es el proceso en el que el producto seca adecuadamente para recibir a la otra mano encima. Cuando se aplica antes del tiempo entre manos, por ejemplo, en los alquílicos o sintéticos 24 horas, hay solvente retenido 6, 12 horas, pongo la segunda mano porque no tengo más tiempo, el solvente me va a botar la mano que sigue porque le voy a tapar la salida. Si me paso 2 o 3 días, no va a adherir, no va a pegar porque se habrá sellado, se habrá cerrado la capacidad de pegar y de mojar del solvente. Entonces, debo ser cuidadoso en eso. Y lo que tú nos señalas, José, el uso de un anticorrosivo y un esmalte es para proteger estructura metálica. Primer punto de las 4 reglas. ¿Con qué lo voy a proteger? Segundo punto, con el esquema que nos muestra. Preparación de superficie, fierros nuevos o antiguos, ¿cierto? Y los tiempos entre manos, el tiempo de curado, las características del producto, hoja técnica del producto. En las 4 reglas es el camino para llegar a un exitoso esquema de protección de elementos o estructuras o fachadas para este capítulo, José, siguiendo cada una de las instrucciones que tú nos entregas reunión a reunión. Por eso la invitación es que ustedes, maestros, digamos, cuando hagan esta inspección, evalúen los daños y así también decir qué debo hacer para evitar un daño posterior, es que revisar la superficie, ¿cierto? Revisar la herencia que existe. Debemos ser claros en que nuestro proyecto a cotizar, debemos colocar preparación de superficie, hay que lijar, hay que eliminar pintura suelta, hay que lavar, hay que respetar los tiempos. Es decir, un proyecto que involucra 2 días, 4 días por los tiempos entre manos. Eso es importante que usted lo considere para así tener un buen resultado y marcar la diferencia a nuestros maestros y maestras. Y obviamente también hay productos de Chilco Refin, ¿cierto? Que a diferencia del esquema anticorrosivo, que ya lo habíamos visto, está Chilco 46 y Chilco Triple Protección. Ambas alternativas, José, cuando por alguna razón tengo poco tiempo, no tengo 4 días, no me arriesgo o mi cliente no tiene el concepto creado porque quien ha hecho los trabajos anteriores no son nuestros maestros de CIPA, José. Entonces no tiene el concepto del esmalte de terminación y solo tiene el concepto de 2 manos. Pues bien, le proporcionamos un producto que en 2 manos logra el efecto completo anticorrosivo más esmalte, Chilco 46 en terminación satín, para ambientes donde no hay mucho viento, no hay arena, no hay roce de polvo de arena como en el sector de dunas en la costa o sectores polvorientos en algunas zonas de los lugares donde estén las estructuras. Y Chilco Triple Protección, terminación brillante, al tener más resina, va a proporcionar más resistencia a ese roce. Entonces, ambos productos vienen a complementar la protección adecuada. Y obviamente considerar que en todos estos proyectos la selección del color es fundamental, porque así voy a evitar defectos como estos, cuando la pintura a veces se decolora, se degrada, y es porque una falla del pigmento del color que seleccioné en la cartilla. ¿Y esto cómo lo puedo identificar?
La cartilla me entrega la información. Cuando me sale la advertencia de un rodillo, es que la pintura es transparente o bajo percubritivo, muy limpio el color. O cuando tengo la advertencia de la casita, es que ese color en especial no es recomendable para el exterior e intemperie, es solamente para interior. Si yo lo aplico, debo considerar que al poco tiempo se va a degradar y va a ser un falla más que nada de color, no una falla de la pintura. Es una condición de la tintometría, ¿cierto, José? Entonces no hay dolo, no hay falla ahí de los productos, sino que una inadecuada manipulación del Fandex. En el caso que tú señalabas del rodillo, José, es el que tenga bajo poder cubritivo implica que debo usar un primer, ¿cierto? Un primer de color blanco sucio, blanco invierno, un poquito más oscuro, dependiendo del tono más clarito, más intenso que quiera como terminación. Y en el caso de la casita, lisa y llanamente informar al cliente o ustedes mismos, si el trabajo es de ustedes, que eso se va a decolorar. Y obviamente debo siempre estar chequeando, ¿cierto?, las fachadas. Siempre debo estar revisando, por ejemplo, chequear, digamos, si tiene mucho hollín, sales, polvo en la superficie. Chequear, obviamente, si existe microfisura, para repararla justamente antes que provoque un daño. Chequear la estanqueidad del sistema. Es importante en algunos casos renovar, ¿cierto?, la terminación. Recuerden que cada 5 años, por lo menos 3, 5 años, inspeccionar. Requiere nuevamente pintar, si requiere pintar, preparar la superficie adecuadamente y así mantener. ¿Qué es lo que estoy logrando? En la medida que tengo una buena preparación y aplicación de pintura, estoy logrando una mayor protección de la vivienda, de la fachada, por muchos más años. No esperar que se deteriore. Lo mismo pasa en las maderas, en el acero. No esperar que se oxide, no esperar, ¿cierto?, que se degrade la madera, sino que irla chequeando continuamente. Y también es importante el tema del color por las temperaturas que también pueden producir daños, ¿cierto? Recuerden que los colores más oscuros aumentan la temperatura de la superficie, a diferencia de los colores claros, ¿cierto?, que refleja mayor cantidad de energía, por lo cual voy a tener menor temperatura en la superficie. Y ya que hablamos de temperatura, y cierto, y ya nombramos lo que era el cambio climático, aquí quiero compartir con nuestros maestros y maestras, ¿cierto? Algo, digamos, que ya hemos conversado de lo que es el sistema AVE, que es un aporte al confort de la vivienda, que es el sistema de aislamiento de muros estucados de hormigón. Resumir, que el sistema AVE es una envolvente térmica, son varias capas que se aplican, un adhesivo, un poliestireno, ¿cierto? Una malla, la terminación o un finish que puede ser textura o puede ser pintura lisa, pero su objetivo es lograr un confort térmico y así reducir los consumos de energía para calefaccionar y enfriar. Desde ya los dejamos invitados cuando tengamos justamente nuestros maestros y maestras de primera que estén interesados, ¿cierto?, en lo que es el sistema AVE, cómo se aplican los componentes. Pueden visitar la página Sistema AVE de CIPA. Y ahí, obviamente, ante la duda, lo vamos, ¿cierto? Estaremos encantados de responder sus consultas. Y Pero, ahí, ¿qué y quería? ahí todas las dudas, José, que tuvieran del sistema, nuestra jefa ahí es la madre de Leif en Codelpa. Sí, y justamente ahí con Margarita queremos también hoy día dar unos pequeños mensajes, ¿cierto? Que a los que ya lo conocen o los que lo quieren conocer, al igual como a todos nuestros esquemas, en el sistema EVI, que es una gran solución para el confort térmico, en reducir el consumo de energía, en lograr un confort térmico, es importante la adecuada preparación de la superficie y la adecuada aplicación en cada una de las etapas, ya sea como por ejemplo los refuerzos, ¿cierto? En los vanos interior, los refuerzos en el fece, los refuerzos diagonal o mariposa, los cortagoteras que se van instalando en el muro en el sistema AIR. Margarita, ¿por qué es importante toda esta etapa? Porque quiero que vean acá los defectos que ocurren cuando no instalamos adecuadamente. Margarita, que nos puedas indicar esos daños, por favor. Vamos a ir viendo los daños porque el sistema ahí es de capas. Eso es lo que tenemos que empezar a aprender, que no es una pintura, son capas. Y el aislante real es el poliestireno expandido, que le llamamos CPS. Entonces aquí los defectos que hay es que, por ejemplo, las mallas tienen que estar embebidas en el pegamento cementicio, que en este caso es el Cipacem Base Coat, que viene en saco y que se disuelve este saco
en 5 litros y medio de agua y se convierte en una pastita. Esa pasta la tienes que colocar antes de colocar la malla, no como ahí que está en el círculo donde el cliente, ¿qué es lo que hizo? Afirmó la malla con un clavo. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Que va a quedar pinchada. Eso significa que no va a quedar totalmente embebida en el Cipacén Basecoa, ¿ya? En el otro caso, donde tenemos la flecha, es donde el cliente no le puso el corte mariposa, que es un corte en diagonal, donde nosotros evitamos que se nos microfisure las ventanas y las puertas. Y en el otro caso, que está la flecha amarilla, es donde también pusieron clavito y más encima, donde tenían una unión de planchas de poliestireno expandido, EPS, entre una y otra, en el lado donde tienen ustedes la malla, la rellenaron en vez de espuma, en vez de haberle agregado espuma, le pusieron el Cipacén Basecoat. Y eso hace que se pierda el puente térmico. Eso después nosotros cuando se pinte, se termine todo el proceso, a futuro cuando el clima esté húmedo y después salga el sol, ustedes van a ver inmediatamente dónde están las uniones. Por eso es tan importante usar también la espuma poliuretana monocomponente de baja expansión entre un poliestireno y otro. Muy bien, entonces, de ahí la importancia, ¿cierto? Y queremos dejarlos motivados ustedes, maestros y maestras, digamos, de la importancia del sistema EVE, que es cierto que está teniendo un gran desarrollo en Chile, especialmente en la zona centro-sur y va avanzando hacia el norte. Entonces es importante Potente, conocerlo y potente justamente desarrollo, ver cómo se José. aplica. Mira, que hay otra recomendación también, Margarita, que sí, justamente los alféizares de las ventanas deben cortar con una pendiente hacia el exterior, 10 grados como mínimo. La densidad del poliestireno también es importante, que está dentro de la normativa, y debe instalarse el EPS en forma escalonada, de abajo hacia arriba, y en las esquinas debe colocarse alternadas. Entonces, son indicaciones que son importantes para un buen resultado. Y ahí también, Margarita, para que nos puedas comentar, mira, otros defectos más que ocurren, que Otro queremos evitar. defecto que, por ejemplo, la malla tiene que estar totalmente embebida y cubierta. Acá lo que nosotros vimos en esta obra que fue rechazada es que el cliente llegó y colocó la malla y no le puso la cantidad de Cipacén Basecoat y después lo único que puso el sellante y la textura. Obviamente no taparon la textura y eso que vamos a tener a futuro, problema de desprendimiento, problema que ya se va a pasar el agua, etcétera. Después acá, en la protección de la ventana, no le puso los esquineros. Entonces, al no poner esquinero, una protección real, ¿qué es lo que pasa? Que se nos va a pasar el agua por esas uniones que tiene y va a pasar hacia el interior y se nos va a llenar de hongo. Y el caso más dramático es cuando se nos cayó a un cliente se le cayó todo la fachada, el poliestireno expandido, porque lo había pegado con mota. Las motas se usan mucho cuando el sustrato está mal aplomado, entonces como podemos poner pedazos de pegamento, entonces queda pegadito y así yo no tengo que aplomarlo, sino que queda con harta separación del muro para que quede como que usted desde lejos la ve aplomado. Pero después van a venir aguacero, va a pasar el viento y se los va a despegar completamente y trabajo perdido. Entonces, nuevamente la invitación a nuestros maestros y maestras que vean nuestra página de CIPA, en cipa.cl, en lo que es el sistema EIF, y encantado de tener sus consultas y tal vez programar a futuro, ¿cierto? Unas charlas, ¿cierto? Junto a Sergio y Margarita, digamos, de todo lo que es el sistema EIF, ¿cierto? De que es un gran tema que está avanzando día a día en el país. Jefa, para agregar también que disponemos de todos los elementos, ¿cierto? Exactamente, nosotros tenemos todo lo que ustedes necesitan. ¿Cuánto dura este sistema antes de la Antes de la primera primera mantención. mantención? Generalmente, si lo mantenemos
cada 3 años. Todos los años tenemos que revisar como cualquier fachada, en las partes horizontales que no haya polvo, hollín y todas esas cosas, ahí lo sopleteamos, le hacemos eso y no hay ningún problema. Y después cada 3 años lo que tenemos que hacer nosotros es mirar si no se han provocado microfisuras o algún problema, porque ahí tendríamos que repararlo y la reparación y el repintado generalmente es como en una buena obra, debiera ser cada 5 años. Esto se tiene que tratar igual como si fuera una fachada normal. ¿Se pueden aplicar con silicona las grietas? ¿Se pueden? No, la silicona no, la silicona no es el producto que nosotros hacemos las grietas. ¿Por qué? Porque las grietas, si se están formando, es porque yo puse demasiado espesor del Cipacén Basecoat o, o no dejé que se secara una capa con respecto a la otra. Entonces el agua quedó ocluida y me la revienta y ahí se microfisura. O pude haber usado a lo mejor una textura que no es elastomérica, porque en todos estos sistemas se usa solamente elastomérico, ¿ya? Entonces son las probabilidades de que por qué se le microfisuró. Entonces, para evitar justamente los daños, ¿cierto?, en la fachada, ¿cierto? Y aplicar productos de Zipa como esmalte al agua, satinado, semibrillo, fachada cubriente, ¿cierto? O acrysim. También, obviamente, los productos especiales que ubicamos en la pañelería, es importante que en cada tapa una adecuada preparación de superficie, una adecuada inspección, ¿cierto? Y adecuada selección de los productos siguiendo la regla para evitar estos daños. Recuerden que tenemos productos para maderas como los barniz marino o Zipacor, que es un stain, y que obviamente estos productos para poder aplicarlos en forma adecuada requiere condiciones climáticas como cuáles, Sergio. Las condiciones adecuadas, José, son 10 grados como mínimo para que pueda trabajar, a diferencia de los techos que señalábamos que en nuestra región, digamos, y desde Serena hasta Temuco, deberíamos trabajar de octubre a marzo, ¿ok? Pero para pintar 10 grados Celsius mínimo, eso nos va a mantener a raya la humedad ambiente, no más de 20-22 grados para que no haya una evaporación muy violenta del solvente, ¿cierto? Que es el agua para un esmalte al agua o el agua ras para un sintético, que haya una buena adherencia entre capas, José. Y que no llueva por lo menos de 12 a 14 días después de la segunda mano del esquema. Y también es importante ahora que cada vez que preparamos un color, ¿cierto? Asegurarse que el color esté preparado y no utilizar las bases porque las bases no están completas para ser aplicadas. Siempre un color preparado, nunca una base. Entonces la importancia, ¿cierto?, de proteger adecuadamente, ¿cierto? Y tener un buen resultado en las fachadas y evitar todos estos defectos que vimos, es que hay que aplicar las reglas según el tipo de material, según la zona de exposición, preparar superficie y aplicar según la indicación de hojas técnicas. Es Por último, clave, Sergio, disculpa José, es clave, estimadísimo maestro de CIPA. Manejemos, hoy día es simple y si no tienen cómo obtenerla, llámenos a la dirección de correo y de teléfono que va a dejar José al final para que podamos proporcionarle las hojas técnicas porque es importante con ello respaldar su trabajo, profesionalicemos el pintado de una superficie porque es perfectamente posible, ¿cierto? Entre los pintureros como nosotros, ustedes como aplicadores y el distribuidor que ustedes elijan, es los tres actores que llevan al éxito de un pintado. también es fundamental que también para evitar todos estos defectos es que el color tiene que ser adecuado, ¿cierto? Y para eso evitar todos los daños, los defectos que puedan producirse por la luz, ya sea luz día, luz cálida o luz fría. Y para ello los invitamos, ¿cierto?, a que visiten nuestros showroom que tenemos de nuestras marcas, ¿cierto?, de Zipa, donde ahí podrán ver los productos preparados, ¿cierto?, nuestras pequeñas pruebitas de color y así ver también directamente el color que queremos aplicar directamente. Y también, José, nos informabas en la lámina que tenemos la asesoría de la decoradora los días jueves en Las Condes Design, Avenida Las Condes 9765, local -1, ¿cierto? De 11 a 13 horas todos los jueves, ¿es correcto? Así es. Exactamente.
Así que quería compartir con usted también una pequeña cosa para que a lo que están, por ejemplo, vamos acá, antes de despedir a nuestros maestros y maestras, para que ya no los queremos justamente, vi que algunos estaban justamente motivados, digamos, con eso. Quiero mostrarles bien brevemente esto, que es compartir. Y ahí se me permiten un segundo, por favor.